Buenos días. En la clase de hoy vamos a estar viendo funciones agregadas. Entonces, ayer habíamos visto una introducción a los joins. En este caso vamos a ver funciones agregadas para que mañana ya podamos armar consultas más complejas. El detalle está en que las funciones agregadas a veces en consultas simples casi no se suelen ver. Así que mezclar funciones agregadas con joins lo vuelve como que mucho más específico y un mejor filtro, pero no podemos pasar a esta parte sin haber tocado y especificado cómo funciona una función agregada o qué es. Entonces, hagamos un paréntesis a los joins y antes de pasar a ver ciertos joins más complejos, vamos a tratar de conocer lo que son las funciones agregadas para luego poder implementar estas funciones agregadas en las consultas que hagamos con los joins. Entonces, primero empecemos conociendo qué son estas funciones. Son conocidas también como funciones de grupo, porque justamente, como su nombre lo dice, operan sobre un conjunto de filas y la característica es que devuelve un único valor de resumen para el grupo de filas. Básicamente permiten pasar de ver muchos registros individuales a tener una perspectiva global y resumida de nuestros datos. Un ejemplo muy sencillo para poder entenderlo es si nosotros dentro de un supermercado vamos a ver que existen muchos productos y en lugar de usar la cláusula select, por ejemplo, para que me devuelva todos los 1200, un ejemplo nada más, 1200 productos y se haga así como se listan uno por uno, en lugar de hacer esto, las funciones agregadas lo que me hacen es que si yo quiero tener un resultado específico, que simplemente quiero ver, nada más no me interesa ver cuál es el producto, simplemente me interesa la cantidad de productos que tengo en el supermercado. Entonces me va a tirar un dígito y ese dígito va a ser el total de todo eso. Y básicamente esta es una manera de interpretar la función de las funciones agregadas. Vamos a ver. A ver, se me lagueó un poco la pantalla. Entonces, ok. El uso principal de las funciones agregadas es para resumir y analizar grandes conjuntos de datos. Y aquí es donde se emplean ciertas métricas clave. Por ejemplo, ¿en qué casos podemos utilizar estas funciones agregadas? Porque si ven, no es en todos los casos. Primero, para cálculos estadísticos, que aquí sería determinar promedios, un valor mínimo, un valor máximo de algo, una suma total de algo o contar algo en específico, que lo resumimos en todo lo que se relaciona con cálculos estadísticos. Si yo quiero saber el promedio de personas que aprobaron una asignatura, si yo quiero saber el número mayor o el valor mayor de productos que se vendieron o de una lista de personas, quiero saber quién tiene más puntaje, por ejemplo, en una nota. Puedo utilizar las diferentes funciones agregadas. También se utilizan en casos de generar informes, que aquí es crucial para crear resúmenes de informes. Por ejemplo, si yo quiero saber un ingreso total por departamento, si yo quiero saber un número de estudiantes por curso, básicamente estoy entregando aquí un informe sobre datos que yo tengo y pues en lugar de entregar las tablas con todos los registros en su totalidad, pues se aplican las funciones agregadas. También tenemos la función para analizar datos, que aquí ya simplifican este análisis porque condensan la información. En lugar de tirarnos 1000 filas, lo que hacen es que permiten
tener solo un dígito o tener resumido ese cálculo. Y por medio de esto, pues se hace mucho más sencillo tomar decisiones que son basadas en estas estadísticas y totales. Ahora, ¿cuáles son las funciones agregadas más utilizadas? Tenemos el count, que se le conoce así porque cuenta el número de filas en un conjunto o un grupo. Y esencialmente aquí es cuando nos dice cuántos elementos tenemos. Tenemos max, que es la función para sacar el valor más alto o más grande de una columna, que aquí es como el límite superior de todos los datos. Si yo quiero saber de una lista de estudiantes que tienen la mayor nota, voy a utilizar max. ABG, que es para calcular una media aritmética o básicamente el promedio de un conjunto de valores numéricos, que aquí aplica la del promedio, promediar una nota o promediar un valor que yo necesite. Si yo necesito el promedio de empleados que ganan tantos sueldos, un ejemplo. Luego tenemos la función sum, que es para básicamente valores numéricos de una columna y lo que hace aquí es que funciona para sumarlos, básicamente. Entonces, acumula el valor de todas las filas y me da el resultado final. Es una sumatoria, por decirlo así. Y tenemos min, que es, al contrario de max, pues el valor más bajo o más pequeño de una columna, que aquí identifica básicamente el límite inferior de algo o el peor rendimiento también. Hay ciertas reglas o condiciones que se deben tomar en cuenta antes de utilizar estas funciones agregadas. Para empezar, debemos tener columnas numéricas para usar funciones de sum y ABG. Eso significa que no podemos aplicar funciones agregadas en columnas que tienen un nombre, un apellido, una dirección. No, tienen que ser valores contables. Ok, valores contables. También al usar funciones agregadas, eh, junto con otras columnas, debemos utilizar la cláusula group by, que es para agrupar. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, una ejemplificación de cómo se utiliza group by con funciones agregadas y por qué es necesario. Básicamente, si yo le estoy aplicando a una columna una función agregada y necesito otras columnas que no son contables, sino que simplemente me complementan la información, ahí es cuando yo necesito utilizar group by para agruparlas. Luego tenemos el filtrar para agrupar. Antes de filtrar para hacer una agrupación necesitamos utilizar la cláusula where. Y para filtrar, después de usar las funciones agregadas, es cuando utilizamos having. Y no podemos mezclar funciones agregadas en el where. Entonces, básicamente cuando nosotros utilizábamos una condición de una consulta normal, poníamos where, no podemos aplicar esa función agregada dentro de esa condición que definimos en el where. Eso no está permitido y en todo caso notaría un error de lógica. Así que, dicho eso, vamos a ver algunos ejercicios para ejemplificar cada una de estas funciones agregadas. Voy a compartir. Bien. Mm, bien, entonces estoy en el Management Studio y voy a estar utilizando siempre la base de datos de AdventureWorks. Listo. Y aquí tengo algunos ejemplos para aplicar estas funciones agregadas para que se vea su funcionamiento. ¿Ok? Entonces,
El primero lo que me pide es obtener cuántos clientes están registrados en la tabla Sales Customer. Entonces, como estamos usando Adventure Works, vamos a ver las tablas de Sales Customer. Esta. Entonces, primero vamos a hacer un select y esta es mi tabla. Y lo que me pide es cuántos clientes están registrados aquí. Ahí. Entonces, em, cuando nos dicen cuántos clientes, lo que yo necesito es ir enumerando cliente por cliente para saber un número total. Aquí es cuando podemos decir que necesitamos contar los clientes. Y cuando decimos eso, se nos viene a la mente la función agregada count. Entonces, ¿cómo estaríamos usando esta cláusula? Para empezar, fijémonos en que no nos pone restricciones, sino que básicamente está diciéndonos cuántos clientes están registrados. O sea, estoy englobando todos los clientes que están en mi tabla. Así que voy a aplicar este mismo operador de asterisco para indicarle que estoy englobando a todos. Así que voy a usar un select y aquí lo que yo necesito es contar todos los clientes. Así que voy a usar la función count. Y se pone entre paréntesis. Dentro de los paréntesis es la columna que queremos aplicarle esta función que se suele poner. Pero en este caso, como nos dice básicamente contar todos los clientes para saber cuántos hay en total, vamos a utilizar lo mismo que hacemos para una consulta normal con el select, que nos muestre todos los registros. Estamos haciendo lo mismo acá. Estamos diciendo lo que cuente todos los registros que hay en esta tabla from de la tabla cells, pues, no. Listo. Entonces, vamos a probar a ejecutarla así. Me aparece que hay 19.820 clientes. Entonces, vemos que la columna me aparece como no column name, que es una columna sin nombre. Como este es un resultado, ya no estoy mostrando datos, sino que simplemente estoy mostrando un dígito. Lo que yo puedo hacer aquí es darle un nombre a esa consulta. Y eso se hace por medio de la palabra reservada as, que ya la habíamos visto ayer cuando nosotros le poníamos un pronombre a una tabla para no tener que escribir todo el nombre. Aquí es lo mismo, pero aquí estamos nombrando una columna. Entonces aquí podemos decir que si lo que nos está pidiendo es el total de clientes en esta tabla, entonces puedo poner total clientes, total clientes. Entonces vuelvo a ejecutar y ahora la columna va a llamarse total clientes y hace que el total de los clientes son 19.820. Esta fue un uso de count, usando count. Vamos a ver el número 2. El número 2 nos pide mostrar cuántos productos están activos, que es en la tabla select. Entonces, vamos a buscar la columna que me indica los productos activos. Vamos a ver todos las weight, size, list, safety color, product number. mm, Product
number, make, finish, standard, list price. Vamos a ver. Entonces, productos activos, creo que los podemos identificar. No hay una columna de que se está activo o no, pero hay varias columnas que están en nulo. Entonces, podemos identificar si es un producto que está nulo por medio, perdón, por medio de esta propiedad null, podemos identificar si está activo, por ejemplo, con producto subcategory. Si tiene una categoría o si no tiene una categoría. Entonces, vamos a usar esto para ver si es un producto activo, activos, o tienen una subcategoría. Entonces, ya identificando por qué columna lo voy a filtrar, que va a ser producto subcategoría ID, voy a aplicar lo mismo, un select y desde qué tabla, product, production.product. Entonces, en el select necesito primero identificar qué columna voy a contar, porque lo que necesito contar son que estén activos, así que le voy a decir que por medio de la columna, que ya no va a ser un asterisco, sino que, bueno, van a ser todos los productos, entonces vamos a hacer todos los productos y le vamos a poner el nombre de productos activos. Y necesito filtrarlos porque si hago esto, lo único que estoy haciendo es básicamente lo mismo de aquí, contando. Entonces, la condición que me están pidiendo es que estén activos y habíamos dicho que íbamos a definir que un producto está activo cuando la subcategoría no fuera nula. Entonces, acá vamos a aplicar un filtro que es usando la cláusula where, le vamos a decir, tráeme y cuéntame todos los productos que o donde la columna product, a ver, product subcategory ID no sea nula. Y esa frase o esa condición de no ser nula es literalmente poner is not null, donde no sea nula. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a decir que hay 295 productos activos. Entonces, básicamente es como venir aquí y decir que de estos 504 filas, los que no tienen nulo, los que no tienen una subcategoría son 254, 295. Entonces, hasta aquí ya hemos utilizado count con todas las filas y agregando un filtro para saber cuáles son nulos o cuáles no. Podemos ver cuántas órdenes de venta se hicieron en el año 2022, que si son órdenes de venta, me imagino que es en sales, órdenes de venta. Vamos a probar con select from sales punto order detail o order header, creo que es esto. Ok, entonces tenemos el ID de la orden y todos los datos. Así que nos pide ver cuántas ventas se hicieron en el año 2022, que es por medio de esta columna, order date. Entonces en order date vemos que hay pedidos del 2011, hay 31.000 archivos, entonces 2013, 14, hay solo, creo que solo abarca hasta el 2014. Entonces vamos a poner esto
Bueno, si lo dejamos como 2022, no nos va a filtrar nada, básicamente. Entonces podemos cambiarlo y hacer la consulta con un select. Le voy a decir que me cuente todas las filas que hay en as en ventas, ventas de la tabla sales header. Y acá yo voy a utilizar un where. Entonces, voy a aplicar un filtro. Y los filtros, así como hemos aplicado un filtro con esta palabra is not null, también podemos aplicar para fechas, porque hay filtros específicos con funciones para filtrar por fecha. Entonces, yo puedo utilizar la función year, que es una palabra reservada, una función de Management Studio, para filtrar una columna que tiene que ser, para empezar, de tipo fecha, porque si le pongo aquí una columna que no me trae un dato de tipo fecha, me va a dar error. Entonces, debo poner dentro de year la columna que me indica la fecha. Entonces, acá me va a filtrar la columna solo por los años. Entonces, ya estoy filtrando y ya me está devolviendo solo un año. Lo que yo voy a hacer es decirle que este año que me devuelva debe ser todos los registros que sean de 2022. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, me va a decir que no hay ninguna venta hecha en el 2022. Pero si ponemos del 2013, me dice que hay 14.182 ventas. Si yo pongo el 2012, hay 3.915. Entonces, yo puedo filtrar por medio de un año en específico el, la cantidad de una columna, que aquí lo que va a hacer básicamente es que simplemente me va a contar todas las fechas que se hicieron del 2011, por ejemplo, de aquí. Y me los va a agrupar por el año, que va a ser 2011, y me los va a contar. Después me pide 2011. Calcular el total de dinero vendido en todas las órdenes. El total de dinero está en detalle, me imagino. Entonces, vamos a inspeccionar la columna, perdón, la tabla Order Details from Order Sales punto Order Details. Creo que aquí es donde está el subtotal. Unit price. mm, Vamos a ver si estaba en la misma tabla. Ok, aquí. Entonces, el subtotal me pide calcular el total de dinero vendido de todas las órdenes, que este es fácil, es básicamente hacer una sumatoria de toda la columna subtotal, ¿no? Entonces, hacer un select y ponemos la función agregada sum. Y dentro de sum, la columna que yo quiero sumar es subtotal. Subtotal. Y le voy a dar el nombre de em, venta total. Entonces, básicamente se vendió casi 109, más 109 millones de ahí. Ya sabemos cuánto dinero tenemos.
de todas las ventas en general, casi 109 millones de dólares podría ser. Entonces, aquí ya estamos utilizando la función sum. Me dice, muestre la suma de las cantidades vendidas por cada producto. Que esto es mostrar la suma de las cantidades vendidas por cada producto. Las cantidades vendidas creo que sí están en Sales Order Detail, porque aquí, si ven, solo me está listando la orden. Entonces, por cada orden se hace un detalle, que ahí es donde va a listarse qué pidieron en cada orden. Entonces, tiene que estar aquí, cada producto. Entonces, em, Product ID en esto. Em, Product ID, que estos son todos los productos que se han vendido por cada orden. Y vamos a ver qué otra. Y tenemos Order Quantity, que es, por ejemplo, del producto 776 se vendió solo uno de esta orden. Del producto 776, que es el mismo, perdón, es el mismo de acá, 776. No es otro. Este 776 se volvió a vender solo uno. Del 776, en este caso, para otra orden distinta, se vendieron cuatro. Entonces, lo que yo quiero es agilizar esto. Ver que de tal producto se vendieron tantas cantidades. Entonces, voy a utilizar Sum, Select. Primero, quiero saber el de la tabla. Entonces, de esta tabla, yo quiero contar, perdón, quiero saber qué producto, ¿verdad? Entonces, el Product ID. Y al que le voy a aplicar yo la función agregada suma, porque ya habíamos dicho, ¿verdad? Que el producto 776 se vendió uno, luego buscamos de nuevo el producto 776, acá se vendió dos, entonces ya llevamos tres. Luego volvemos a buscar acá, en este se vendieron 50, entonces llevamos 53 cantidades vendidas por el producto 776. Entonces ahí es cuando vemos que no necesitamos sumar el producto, sino la cantidad. Entonces al que le vamos a aplicar la función agregada va a ser a la columna Order Quantity. Aquí vamos a hacer coma, sum, Order Quantity. Y a esto le tengo que poner unidades vendidas. Bien, entonces vamos a ejecutarla así para ver qué nos da. Bien, entonces me da un error. Vamos a ver. Me dice que la columna Sales Order Detail, en la tabla Sales Order Detail, la columna Product ID es inválida porque no contiene ninguna función agregada o una cláusula Grow By. Entonces, lo que está pasando aquí básicamente es que nosotros nos está diciendo que necesitamos agrupar, porque aunque estamos sumando la columna correcta, no estamos diciendo por qué queremos agrupar. Porque recordemos que nos está diciendo, sume las cantidades vendidas por cada producto. Y si yo tengo acá 100 productos, ¿cómo voy a saber que de 776 tengo 53 unidades, pero del producto 77 tengo tantas unidades? Y recordemos que esto se va repitiendo. Entonces, no tiene lógica que por cada repetición del producto 776 se me vaya apareciendo la misma cantidad, sino que simplemente no quiero que se me repitan los productos. Quiero que me aparezca una vez el producto 776 y que me diga cuántas unidades se vendieron.
Y por medio de eso es que necesitamos utilizar la cláusula group by. Entonces, group by lo vamos a agrupar por product ID. Entonces ahora sí me lo permite. Sé que del producto, a ver, el producto, y si ven, ninguno de esos productos se repite. El 925 tiene 625 unidades vendidas, del producto 779 tiene 2.394 unidades vendidas, y así podemos ver todos los productos que existen y cuántos se vendieron de cada uno. Muy bien. Ahora vamos a ver la suma de las ventas por cada año. Cuando nos dice por cada año, quiere decir que sí o sí vamos a tener que utilizar Grow By, porque si nos pide por un año diferente, entonces necesitamos mostrar una cantidad diferente para cada año distinto, y para eso necesitamos agruparlas. Así que vamos a usar la misma metodología. Vamos a ver Select, creo que siempre es de esta misma tabla. Y nos pide las ventas, suma de las ventas por cada año. Entonces vamos a ver la columna de ventas, subtotal, subtotal, y por cada una de estas quiero ver la venta que se hizo del 2011, las ventas del 2012 y eso. Entonces voy a utilizar un select, y habíamos recordado que podemos filtrar solo un año. De una fecha completa, de año, mes y día, podemos filtrarla para agarrar solo el año, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a poner year, y la columna que se debe usar siempre tiene que ser de tipo fecha, o si no, nos va a tirar error. Order date. Listo. Entonces, quiero mostrar la fecha, perdón, el año. Quiero mostrar el año y quiero mostrar la suma del subtotal, que son todas las ventas, y a estas les tengo que poner as venta, venta total, y acá a esta le voy a poner as año, y le tengo que aplicar un group by para que sea que se filtre por el año, que sigue siendo el mismo, order date. Entonces, si ejecutamos esto, me aparece que del año 2013 hay 404 millones de dinero, 2014, 2011, y podemos saber en qué año se vendió menos, se hizo menos dinero. Ok, entonces acá estamos utilizando Zoom ya con la propiedad Grow By, y vemos cómo podemos filtrar por medio de funciones como año para una columna de fecha. ¿Qué más podemos hacer aquí? No hemos usado ABG. Vamos a usar la función ABG. Con la función ABG lo que podemos hacer es sacar promedios. Por ejemplo, si yo quiero sacar el precio, el promedio del precio de todos los productos. Punto, punto product. Entonces voy a hacer un select,
select, aquí voy a aplicar, bueno, igual podemos ver la tabla para que sea más fácil ver por qué columna vamos a filtrar. Y vamos a saber que lo vamos a filtrar, el precio es list price, que es, creo que es esta. Vamos a ver, hay muchos que están en ser list. Entonces, el precio de cada producto por unidad, claramente, lo que vamos a sacar es el promedio de eso. Así que vamos a hacer un select ABG y lo que voy a poner dentro de ABG va a ser esa columna que tiene lo que yo quiero listar. List price. Lo quiero as precio, precio promedio. Entonces, con esto yo ya puedo saber de unos productos que cuestan 24, otros 30, otros 601, cuál es el promedio de los precios, que es 438. Bien, podemos utilizar también ABG para aplicar en fechas, por ejemplo. En Select, vamos a ver las columnas primero. En Select, sales order header, creo que aquí hay la fecha en la que se hizo la orden. Entonces, vamos a ver la fecha en la que se hizo el pedido y tenemos otro due date y ship date, que esto me imagino que es la fecha de llegada, la fecha en la que se hizo la orden y la fecha de llegada. Entonces, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es aplicar el promedio de lo que se tarda entre hacer una orden y lo que yo hago el pedido. Por ejemplo, aquí se hizo la orden el 5 del 31 y llegó el 6. Así que se tardó ahí un mes. ¿Qué pasa si yo quiero sacar ese promedio, pero con todo en general, para saber, pues, más o menos cuánto se tarda en promedio? Entonces, ah, voy a utilizar una función que se llama date, que es como de las más usadas para fechas, que es datediff, que lo que hace es básicamente descomponerme igual una columna de fecha en días. Entonces, ya lo vamos a ver cómo vamos a usar. Voy a utilizar un select y un from. Entonces, de la tabla sales.sales.order.header. Entonces, ¿qué quiero agarrar de esta tabla? Para empezar, necesito sacar el promedio entre la fecha de hacer la orden y la fecha de llegada. Entonces, esas son mis dos columnas que me interesan. Voy a aplicar la función ABG y dentro de la función ABG lo que generalmente iría, así como el ejemplo de arriba, es la columna que yo quiero aplicarle. Pero ¿qué pasa si son entre dos columnas? Y son dos columnas que tienen, que son de fecha. Aquí voy a aplicar la función dateDiff, que me sirve para sacar en días entre una fecha inicial y una fecha final. O sea que esto tiene tres parámetros. El primero va a ser lo que me va a devolver. Si yo quiero que me devuelva esto en días, que me devuelva en horas o que me devuelva en años, ¿qué me va a devolver en años? Pues dentro de una fecha inicial, que va a ser el segundo parámetro, y una fecha final. Entonces, si yo order date, aquí voy a poner order date, que es la fecha en la que yo hice el pedido. Y aquí voy a poner ship date. Así que ya tengo dos fechas, la inicial y la fecha final. Entonces, en el primer parámetro, lo que yo voy a poner es en qué quiero que me lo devuelva, si en horas,
100 días, 100 meses, que en este caso puedo utilizar la palabra day. También puedo utilizar meses, pero lo voy a poner en días. Entonces, quiero saber en cuántos días, el promedio de los días entre la fecha del orden y la fecha de llegada de la orden. Entonces, vamos a ver si está correcto. Y aquí me dice, bueno, le vamos a poner as promedio de llegada. Entonces me dice que es el promedio son 7 días. Días promedio de llegada, 7. Entonces acá sería mostrar el promedio de un producto. Listo. Entonces, para esto nos puede funcionar la función ABG. También podemos hacer para hacer un último ejercicio. Vamos a ver qué hora es. Bueno, dejémoslo hasta aquí por hoy. Nos faltó ver la función min y max, que igual son funciones que se aplican de la misma manera. Lo único que varía es la columna o en qué caso lo podemos especificar. Así que vamos a ver. Vamos a hacer uno rápido. Si queremos pedir, por ejemplo, el precio más alto de un producto, de entre todos los productos. Entonces, yo tendría que usar aquí más. ¿Por qué? Me pide un límite mayor. Entonces, voy a estar usando un select max. Y ya habíamos dicho que el precio alto es list price, que es este de acá. Entonces, from production.product y quiero la columna list price. Entonces, as precio mayor. Entonces, si yo utilizo el max aquí, lo que me sale es que el producto o me sale más que nada, el precio más alto de todos mis productos, el más caro es de 3.578,27. Y puedo utilizar igual min con esto mismo, pero al revés, ¿verdad? Para saber cuál es el más barato. El producto más barato de todos los productos que tengo, pues está en 0. Entonces acá podemos hacer como una condición donde where list price sea diferente a 0. O ponemos is not, vamos a poner así, 0. Vamos a ponerle is not, no. Pero bueno, creo que siempre hay productos de 0, entonces. Em, Esto lo voy a estar subiendo hoy y mañana vamos a continuar viendo algunas joins con este tipo de filtros, ya sabiendo utilizar las funciones agregadas. Entonces, voy a pasar lista.